La clase pasada terminamos todo lo que era probabilidad hasta ahora, y ahora vamos a empezar con estadística, estadística uno más estadística 2 y estadística 3. Así que vamos a empezar con conceptos fundamentales. Entonces, definimos lo que es una variable aleatoria. Lo vamos a definir como que es una característica que se puede medir y que su valor no es constante, o sea, varía, viene de variable. Y puede tomar distintos valores aleatorios en el experimento. Luego tenemos lo que son las variables cualitativas y cuantitativas. Aquí la diferencia es como una letra o dos. Pero tenemos la primera que es cualitativa, que viene de cualidad. Entonces son cosas que son como cualidades que no se pueden medir, como, no sé, como el sexo, femenino, masculino, estado civil, casado, soltero, viudo, color favorito, cosas así. Y la otra es la cuantitativa, que es de cantidad, que aquí sí medimos números, pues medimos como personas o hermanos o alturas, temperaturas, no sé, cosas por el estilo. Y estas cuantitativas se van a dividir en dos, que va a ser la discreta y la continua. Y la diferencia entre la discreta y la continua viene siendo la diferencia como entre los números naturales y los números enteros, o sea, y los números racionales. Las discretas son las que toman valores enteros, entonces son como cosas que no tienen divisiones, son enteros, como número de personas, que no puedo decir como 3 personas y media. Ya, pues entonces teníamos variables cualitativas, cuantitativas. Las cualitativas eran de cualidades, como los colores, y las cuantitativas son de números. Y ahora las cuantitativas se dividen en dos, que están las discretas y las continuas. Las discretas son números enteros y las continuas tienen divisiones, subdivisiones. Entonces, la continua, como el nombre lo indica, es continuo, o sea, no se salta como da un, da bloques. Y esto puede ser como los kilómetros, que yo puedo tener 68,534 con los decimales que quiera kilómetros, o gramos, o temperaturas. Y en caso contrario, tengo las variables discretas que son números enteros, como personas, o ¿qué más puede ser un número entero? Autos, un auto y medio, no va. Ya, entonces también tenemos lo que es la población, que es como el conjunto de elementos que vamos a estudiar. Y de esta población, nosotros escogemos una población, sí, pero no la estudiamos como completa, como que no nos damos el tiempo de medir todos los valores en esta población. Entonces lo que hacemos es tomar un pequeño conjunto que tiene que ser representativo y en base a de ese conjunto pequeño sacamos conclusiones más generales. Y ahí tenemos la muestra. Y en la muestra es su subconjunto aquí de la población y dice que debe ser aleatoria y representativa de la población. Es como si yo tengo un colegio como de, no sé, 1000 alumnos y quiero saber cierta opinión. Voy a escoger no a 1000, voy a escoger a 100. Igual es harto, pero menos que 1000. Entonces tengo que entrevistar a 100 y que sean aleatorios, así como aleatorios, muy aleatorios posiblemente. Y, y en base a eso saco conclusiones. Ahora, como dice acá, tiene que ser representativa, significa que no puede ser como se llama el sesgo, que es como que yo vaya a la cancha y vea todo con lo que están jugando, haciendo deporte y les pregunte a ellos, solo a ellos. Pues entonces, puede que todos me digan que sí. Se mete alguien más, que me diga su nombre por el chat, por favor. Luciano Garrido puede ser, ¿o no? Ya. Entonces, ¿Qué pasó? tenemos lo que son las frecuencias. Vamos a tener la frecuencia es cuánto se repite algo, como cuánto es el número del dato que estoy midiendo. Y hay diferentes frecuencias. Tengo aquí la absoluta, la acumulativa, la relativa y relativa acumulada.
Entonces aquí vamos a hacer una distinción entre la frecuencia absoluta y la relativa. Entonces la absoluta es como contar cuántas veces yo tengo algo. Y la relativa es ver el porcentaje que tiene eso que yo conté con el total. Y ahora tanto la frecuencia acumulada como la frecuencia relativa acumulada vienen siendo respectivamente la frecuencia anterior, pero se va sumando. Entonces también tenemos la marca de clase, que es el promedio entre los dos extremos de un intervalo, y la amplitud del intervalo, que es el tamaño entre el intervalo menor y el intervalo mayor. Entonces la marca de clase vendría siendo la amplitud del intervalo dividido en dos y sumado al intervalo menor, o restado al intervalo mayor. Entonces aquí tengo un intervalo que va de 5 a 8, su amplitud es 3 y su marca de clase sería como 6,5, que es el promedio de los dos extremos. Ya, pues entonces aquí tengo, por ejemplo, una tabla para hacer más gráficos los conceptos. Voy a tener acá lo que son las variables, como, no sé, hijos. Aquí 1, 2, 3, 4, 20 hijos. Y los tipos de frecuencias. Entonces voy a tener la frecuencia absoluta como 3 personas, 5 personas, 7 personas. Aquí tengo la relativa que es 5 en el total, 7 en el total, 4 en el total. Y aquí para las frecuencias absolutas, que son las que estoy contando, en la frecuencia acumulada voy a ir sumando. Entonces, tengo el F1, luego le sumo el F2, el F3, y aquí en el último ya, sin percatarnos aquí de lo que dice la suma de todo, vamos a tener que llegar a N, o sea, al total. El último número de la frecuencia acumulada tiene que ser igual a la suma de todos los elementos de la frecuencia absoluta. Entonces, aquí de la misma manera, en la relativa yo tengo cada número partido en el total, y si tengo frecuencia relativa, lo mismo, pero acumulada, entonces pongo el primero, el segundo, voy sumando con el de arriba y así y así. Entonces finalmente tengo que llegar a 1, que es lo mismo que si yo sumo todas mis frecuencias relativas. Entonces esta relación se tiene que respetar, donde n es la cantidad de personas que estoy entrevistando o recolectando datos. Entonces aquí hay un ejemplo de notas, no sé, del 4 al 7. Tengo cuántas personas sacaron cada nota. Aquí, como se ve, voy sumando. Tengo 2, más 5, 7, más 7, 14, más 8, 22, más 13, así. Y tengo que llegar al total. Aquí veo la frecuencia relativa, que divido cada valor de la frecuencia en el total. Y la frecuencia relativa acumulada que tengo estos de aquí, le voy sumando así. Y llego a 1. Perfecto, entonces ahora tengo algo que se llama la ley de los grandes números, que dice que, por ejemplo, yo si tengo una moneda y yo la tiro y digo hay un 50% de probabilidad de que salga cara. Entonces eso es un aproximado, como más o menos lo que debería salir. Pero no puedo decir que siempre va a ser, la mitad va a salir cara y la mitad va a salir sello. Puede que yo la tire 10 veces y las 10 veces salga cara, así por suerte. Entonces no puedo decir que, porque son dos opciones, exactamente la probabilidad de que sea la mitad una y la otra. Entonces lo que dice la ley de los grandes números es que si yo repito este experimento como muchas veces y como 1 millón de veces, entre más veces lo repita, cada vez se va a ir aproximando más eh, el número a lo que debería ser aproximadamente, o sea, la mitad. Entonces, si yo tiro 10 veces, puede que me salga 1 y 9, como una cara y 9 sellos, pero si ya tiro como, no sé, como 1 millón, me va a salir como 500.500 y 499.500 del otro. Entonces ya son como muy, muy cercanos al 50%. Eso es lo que hay que saber de la ley de los grandes números. Y generalmente se ven las pruebas como que te dicen como, esto es exactamente así, y tú decís, no, no es exacto. Y luego hay otro que dice como, ya yo hago esto 1 millón de veces y me daría aproximadamente esto, y tú decías, ah, sí, esto es la ley de grandes números. Ya, pues entonces, a ver acá hay un ejemplo de la tabla. Ya vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, tengo el ejercicio 1 que me dice, indica qué variables son cuantitativas. Entonces, sabemos que cuantitativas es de cuánta cantidad. Entonces, aquí tengo comida favorita, profesión, número de equipo, color del ojo de tu compañero. No son de cantidad. Y tengo esta que dice número de goles, entonces número. Sí, esta es.
Entonces aquí marcamos la C. Entonces, después algo del mismo estilo, nos dicen cuál de las siguientes variables son discretas. Entonces nosotros recordamos que las discretas son enteros. Y entonces, tengo temperatura, tengo números de litros de agua, tengo estatura del profesor, el diámetro de las ruedas de varios coches y tengo el número de acciones vendidas cada día en la bolsa. Entonces, aquí en este ejercicio es la E, que es el número de acciones vendidas. Aquí yo noté que según yo, tú sí podéis comprar como media acción o fracción de acción, pero para este ejercicio hay que tomarlo como que son enteros, porque no estoy seguro en verdad si esas son las acciones se venden como por unidad, pero probablemente si yo lo comparo con el diámetro de la rueda de un coche, es más probable que sea esta respuesta. O con la estatura, los centímetros yo sé que no son discretos, el diámetro yo no sé que no es, los números de litros sé que tampoco es, la temperatura sé que tampoco es. Entonces, por eso esta alternativa la es. Ya, y acá voy a pedir que me ayuden para estos ejercicios. Ya, buena. Ayúdame con este ejercicio, porfa. Bueno, en verdad no sé cómo hacerlo. Entonces, dice, al lanzar dos dados comunes y me preguntan por la suma. No sé. ¿Podría ser la tablita de qué podría pasar? Esta sí, como de la suma, para contar. Entonces, 6 por 6 son 36. 36, ¿sí? ¿Y cuántos de estos son 4? Sería aquí 2, 3, 2 más 1, 2 más 2, 4, 3 más 1, 4, 2 más 2, 4 y 1 más 3, 4. O sea, tengo 3. Ya Entonces, estoy casi ya, listo por ya, ese sí. lado. Entonces sería, ¿la 2 es verdadera? Eh, la 2. Sí, Ya, y tú sí que la 1 no. en precio. No sé. Es que si, la verdad es que si sé que la 2 es verdadera, me vaya descartando la alternativa. Ya. Entonces, tú dices que la 2, ya, mira, la 2, técnicamente, en términos de número está bien, pero aquí nos Sí. fijamos en el detalle que les decíamos antes, aquí, este siempre. Entonces, siempre no va a ser, porque puede que yo me tire 36 veces el dado y salga una cara. O sea, no salga ningún 4, o sea, una cara. ¿Y cachai? Ah, sí, sí. Entonces, por esa no va. Entonces, siguiendo la misma lógica con el uno tiene un siempre, pero y además con los números tampoco está bien, y entonces tampoco va. Y ahora que me sigue la tercera. No sé. Aquí tenemos dos factores. Tenemos el factor de número y el factor de que... sí, vos, Felipe, bien. Que la regla de los grandes números. Entonces, ese factor ya lo tenemos como bien. Entonces tenemos un lado bien. Ahora faltaría aquí el teóricamente ya. Faltaría que los números calcen. Porque pueden que nos engañen con el teórico, pero los números no calcen. Entonces los números calzan. Sería
Entonces, 3, tanto como el 2 era 3 en 36, eso estaba bien, pero no siempre. Y el tercero es 3 mm partido 36 mm, como 1000 millones. Entonces aquí los 1000 millones se simplificarían y claro, me quedaría lo mismo. Entonces, en términos de número, está bien también. Y por eso sería sí, sería solo la 3. Eso nomás, pues gracias, Min. ¿Quedaste conforme o no? Sí, sí, entendí. Gracias. Ya, bacán. Sigamos. Entonces, vamos a hacer aquí el 10. Tengo un gráfico de torta. Me dice, tengo un gráfico circular de la figura, ya esta, y la 15. Y muestra la preferencia de 40 personas. Entonces aquí 40 personas tengo el total. Y me dicen actividades artísticas. ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Ya, pues, entonces aquí lo vamos a hacer entre varios. A ver, una por cada uno. Entonces, a ver, Antonia, la uno verdadera o falsa. Antonia Hernández. Anto, ¿estás? De esto. ¿Qué crees? Espérame, No. espérame. Mm. Antonia había contestado por el chat, no me fijé. Dijo verdadero. A ver, Anto, ¿por qué sí que es verdadero? Es falso, ¿cierto? Cata dice que es falso, ¿por qué? Porque al sacar como el porcentaje del 12% me dio como 30% o algo así. Ah, Entonces la no eso. O sea, yo creo. Pero no sé si lo que hiciste, estoy diciendo está bien. hiciste 2 en 40. No, o sea, saqué el porcentaje de 12 en 40 personas. Ah, ya, pues sí, pues, o sea, sí. O sea, hiciste Sí. esto. Ya, pues bien, pues. Sí, bien. Entonces no da 12. No, Entonces esa es falsa. Entonces aquí no quisieron como engañar, pues, porque nos pusieron un 12 acá sí. y claro, pues si el total hubiera sido 100 sería 12. Y ahí a nosotros nos basta con saber que si, porque 12 en 100 es 12%, ¿o no? ¿O no, Cata? Sí. Ya, pues entonces si sale 12 y son, no sé, 80 personas, ¿sería el 12%? Eh, creo que no, no sé. No, pues porque Tendría que tiene que ser pensar. 100. Pues. Sí, pero ya, pero eso. Ya, gracias. Ya, entonces, Claudio, ¿estás? Como de repente pongo pausa para que el video no quede con tantas como pausas, pero a veces se me olvida, entonces no sé cómo que va a quedar con algunas cortes.
Ivania o Lenin. Lenin Heredia. Ivania dice, no sé. Y Lenin dice, es verdad. A ver, Lenin, ¿por qué es verdadera? Ya, buenas. Sí, po. En música y pintura, aquí lo que vendría siendo esto, suma 20 y 20 y el total es 40, por eso es la mitad, pues sí, por el 50%. Entonces esta es verdadera. Y así sería la C, 2 y 3, porque nos dicen, gracias Lenin, porque nos dicen las correctas, pues, ¿no? Sí, ya 2 y 3. Entonces seguimos con la 11. Dice, se aplica una prueba especial a un grupo de 12 alumnos, ya de cuarto medio. Los resultados contenidos están representados en la tabla de frecuencia que muestra la figura. ¿Qué porcentaje de los alumnos obtuvo nota mayor o igual a 4? Ya, pues, entonces, a ver, yo tengo aquí una frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, no se va sumando y es de número. A ver, me dice que en el total es 12. Ya, concuerda ahí. A ver, me dicen qué porcentaje de los alumnos obtuvieron nota mayor a 4. Ya, entonces, ¿qué intervalo me sirve? Me sirve este intervalo, porque sale entre 4 y 5, entre 5 y 6 y 6 y 7. Entonces, de aquí para abajo. Esto no me sirve. De aquí tengo 3, 4, 2, sería 9. Tendría 3 más 4 más 2, 9. 9, 9, 12. Entonces sería 9, 12. ¿Y eso qué porcentaje es? Lo puedo simplificar por 3 y sería 3 partido en 4. Y 3 cuartos es lo mismo que 75%. Sí, 3 cuartos, porque aquí yo lo multiplico por 25, arriba y abajo, que es como multiplicar por 1, o sea, no se ve afectado el número, y me queda arriba 75 y abajo me queda 100. Entonces, 75% la respuesta correcta. Entonces, vamos a seguir con esta. A ver, esta es como lo mismo, ¿no? Dice, en una empresa industrial se ha registrado el tiempo en minutos que los operarios emplean en realizar el ensamblaje de de una parte de un electrodoméstico. Dicen que con tal de ya, con tal información se ha construido la tabla adjunta. De dicha tabla se concluye correctamente. Entonces me dicen, a ver, el 30% de los operarios emplean menos de 30 minutos de ensamblaje. A ver, entonces tengo esta tabla, tengo aquí unos intervalos, voy a poner el total, voy a sacar porcentaje. Entonces, total, tengo acá, voy a poner acá la acumulada, tengo 13, a ver, 30, ¿sí? 36, 40, tengo un total de 40, ya. A ver, me dicen, el 30% de los operarios emplean menos de 30 minutos, o sea, 3 de 40. A 3 de 40 eso no es como el 30%, porque debería ser menos del 10%, entonces no es. Te- a ver, el 25% de los operarios emplean 40 o más, no, 40 o más minutos en realizar el ensamblaje. A ver, entonces sería 40, 44, 45, 49. Serían estos dos intervalos. Entonces yo aquí tengo que sumar 6 más 4. Eso sería 10. Y sería 10 sobre el total, que el total es 40. Y eso es igual a lo mismo con cuarto, que es lo mismo que 25%. Entonces sí, esta la B. Bueno. Lo bueno es que aquí a veces para la PSU se paletean con los ejercicios de estos de números porque dicen, bueno, esta no es la unidad de números, pues entonces no lo vamos a categorizar con números fome. Vamos a dejar que todo sea lo más bonito posible. Así que ojalá sea ese el caso y seguramente lo va a hacer. Tonto, ya. Eh, Vamos a hacer esto que es esta tablita que se ve harto, que es como
como dos variables que estamos como analizando. Aquí sería como los usuarios de internet, sí y no, y género hombre y mujer. Pues entonces se combinan las variables como el género con el usuario de internet. Entonces, ya, se afirma que me dicen el 85% de los hombres de la muestra no son usuarios de internet. Ya, entonces tengo que saber ver esta tabla y voy a hacer una separación acá. Aquí, esto que es totales, con otro color. Ahí total, total. Entonces yo aquí tengo el total, o sea, de todas las personas. Y aquí tengo el total dependiendo de la variable. O sea, tengo 30 usuarios de internet, 220 que no son usuarios, tengo 106 mujeres y 144 hombres. Ya, pues entonces, a ver, me dicen la 1, el 87% de los hombres de la muestra no son usuarios de internet. Entonces, ¿cuáles son estos? Esta de aquí, pues, ¿no? 126. Hombre es hombre y no es usuario. Sí. Entonces, el porcentaje sería 126 en 250. Entonces, yo voy a amplificar por 4 aquí para llegar a un número redondo. Y esto me va a dar abajo 1000. Y arriba me va a dar, a ver, 504. Sí, 126, 252, 504. Ya. Entonces, esto vendría siendo como un 50,4%. Por los ceros, pues eso es lo bueno de los números redondos. Si nos dan al tiro el número, o sea, hay que fijar la coma y eso. Entonces sería un 50 y no, pues está lejos de mi 87, así que falsa. Luego, la 2 dice el 40% de los usuarios de Internet de la muestra son mujeres. Entonces me dice que tengo que fijarme en los usuarios y entre los usuarios buscar las mujeres. ¿Ya? Entonces, mujeres y usuarias tengo 12 y eso sería 12 sobre 30, que yo lo voy a simplificar por 3. Y lo mismo que 4 en 10, pues, ¿no? A ver. Sí, 4 en 10, pues, y eso es un 40%. Entonces, esta es verdadera, las dos verdaderas. Y vamos con la tercera, la última, nos dicen el 12% de la muestra son usuarios de Internet. O sea, 12 de la muestra son usuarios. Ya, entonces me dicen todos los usuarios que tengo entre todos, pues, ¿no? Ya, entonces todos los usuarios que tengo son 30 y el total son 250. 30 y 250. Y entonces sería 30 partido 250. Aquí voy a aplicar la misma de amplificar por 4. Ahí. Es legal porque estoy multiplicando por 1, técnicamente. Entonces arriba me quedaría 120, abajo me quedaría 1000. Y eso sería a ver, así, un 12%. Entonces es verdadero también. Ya, bueno, entonces la alternativa correcta es la D, 2 y 3. Y eso, pues a ver, seguimos. A ver, esto es como parecido. Ya, entonces aquí va a pedir que me ayude alguien. A ver, a ver. A ver, dale Samuel, ayúdame, porfa. Ya. A ver. Voy a hacer aquí esta línea que va a separar los totales. Ahí. em, ya. O sea, hay que ir alternativa por alternativa. Sí, parece. En la primera son 24 de 50. Y 24 de 50 sí son 48%. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Son 26 de 50, así que no, 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 no. Falso. Ah, ya. O casi. En- Entre los que no están inscritos para votar, el 60% son mayores de 30 años. O sea que son 24 más 12, 36. 12, no, falso también.
Pero dice, a ver, mayores de 30. 45 y más. Ah, no vi eso. Mayores. No, tampoco. 12 más 4 son 16. En 40, no, menos de la mitad. No, sí, menos de la mitad. Ya, pues entonces, falso y falso. Sí, falso, falso. Del total de encuestados, 80,5% tiene 29 años o menos de edad. Del total, que son 200. No. Ah, no, a Falso, ver. no. Son Serían 50, 50 son en 200. 50 de 200 y no. Claro, claro. Esto es como cuarto, ¿no? Sí, eso es un cuarto así. De Ya. los que están inscritos para votar, ya, el 62% tiene 30 o más años de edad. Serían 99 más 35 de 160. Ya. Y eso no sé cuánto es, pero... a ver, 134 dividido en 160. No, esos son el 80%, más o menos. Entonces, lo único que me queda es la E. Y sería del total de los encuestados, 200, el 67% está inscrito para votar y tiene a lo menos 30, ¿qué? Del total de los encuestados, 200, el 67% está inscrito para votar. Ya, o sea, 160 de 200. Y tiene a lo menos... No entendí la última. Tiene a lo menos 30 años. Tiene a lo menos lo mismo que 30 o más. Ah, Por ejemplo, el de 18 no le sirve porque ya, dice a entonces, lo menos. entonces igual cuenta. Entonces sería 99 más 35. Y serían estos, 134 dividido es estos dos. 200. Sí, ese sí es verdad, ese es verdad. ¿Sí? Sí, ese es verdad. Ya. Este es 67%. Sí, sí. Ya, bueno, entonces, gracias, Samuel. Sería esta, sí, pues esta es la correcta. Aquí, a ver, como técnica, si quisieran hacer esta división y no, como para hacerla rápida, así. ¿Esto es un punto? No. Sí, un punto, ya. Para hacerla rápida, aquí lo podríamos simplificar arriba y abajo por 2. Entonces, 134 de 200 sería lo mismo que 134 dividido en 2 de 100. Y eso sería 67 de 100, pues claro, sería 67%. Ya, entonces esta hay que hacer una tabla, pero tenemos que hacerla nosotros, pero no la dan. Ya, entonces a ver qué me ayuda aquí, a ver. Martín, ¿está ahí? Sí, profe. Ya, bacán. A ver, démosle con esta. Una casa comercial segmenta a sus clientes según sexo, hombre, mujer y edad, mayores de 30, menores de 30 años, pudiendo construir la siguiente información. O sea, ya, sorry. El 67% son hombres, el 35% mayores de 30 años y el 13% son mujeres mayores de 30 años. ¿Qué porcentaje de los clientes de esta empresa son mujeres menores de 30 años? Ya, ¿cómo lo hacemos? Podría hacerlo al ojo o podríamos hacer la tablita y no la asegura. Entonces, ¿qué preferías hacer tú? Yo al ojo. Ya, al ojo. Entonces, al ojo, ¿cómo lo iríamos haciendo? Sería primero saco la cantidad de mujeres Ya, claro, entonces tendríamos un 33% de mujeres. y eso, bueno, le tengo que restar el porcentaje de los que son mayores de 30 años.
No. Al 33% le saco el 13%. ¿Me saca cuál? ¿El 13? El 13% del 33%. Ah, ya sí, pues, pero igual el 33%. Ah, ya, tú decís que entonces llegaría a 20. Sí. O sea, no es eso. Divido el 33%, lo divido en 13. En el 13% para sacar el porcentaje de lo que sobra, en el fondo. Porque no Como estoy seguro si. Porque ese 35% puede ser. Es entre. hombres y mujeres, pues claro. Claro. Entonces necesito sacar exactamente cuáles son los de las mujeres menores. Sí, pues. Entonces, a ver, entonces aquí yo puedo decir que mujeres, y lo uso con el de arriba, tendría que 22% son hombres. Son hombres mayores de 30 años. Y ahí claro, pues son mayores, entonces si el 22% y tengo 67% de hombres, también puedo ir restando. Tengo 45% hombres menores. Y no, claro que bien, pues era restando, pues, 33% de mujeres, le resto el 13% de mujeres que son mayores. Y ahí me daría 20% de mujeres. Ah, ya. Y esa sería la alternativa correcta. Ya, pero igual nos enredamos harto, así que vayamos a la segura y hagamos la tabla. Bueno, nos demoramos menos. Entonces, hacemos la tabla así. Ponemos acá, a ver, voy a poner así, cantidades. Aquí voy a poner hombre, mujer, y aquí voy a poner mayor, menor. Entonces sacaría total y sacaría total. Entonces sacamos un 100%, ¿no? Ya, a ver, mi 67% son hombres, entonces todos los hombres son 67%, entonces mujeres 33%, claro. Y luego me dice el 35% son mayores, entonces iría acá, ¿sí? Aquí hay hombres 67, mujeres 33, todos los mayores 35. Luego me dicen 13% son mujeres mayores de mayores, entonces mujeres y mayores iría aquí, iría acá un 13. Entonces aquí completando, 20, acá iría un... ¿Cuánto? Un 65, ¿no? Aquí iría un 45, ya, pero ya no importa. Entonces ya tenemos acá el mujeres menores, pues, 20. Sí, lo hicimos bien. Sí, podía que restarle. 33 menos 13. Pero aquí lo tenemos, sabemos que vamos por buen camino. O sea, que estamos como a la segura que no nos equivocamos. Entonces esa es la alternativa correcta. A ver, seguimos. Ya vamos a hacer aquí de insuficiencia de información. Ya, la 26. A ver, Marcelo, ¿me ayudas? ¿Estás? Sí, te leo. Dale. Ah, no, ahí conecté el micrófono, ahí conecté el micrófono. Sí, A ¿cuál ver. es la 6? No sé cuál es. Ya, pues, vamos. Eh, necesito las dos, porque si no, no puedo saber cuántos hombres tienen lente y tampoco el porcentaje si... O sea, tú decís que con la 1... La 1 por sí sola no me deja saber cuántos hombres van a tener lente, si no puedo saber, solo podré saber el porcentaje de hombres. Ah, sí, pues. Pero con la 1 y la 2, puedo... Ah, no, porque el porcentaje del 1, hombre con lentes. Entonces con la 2 me sirve también sola, porque me está pidiendo el porcentaje del hombre. Ya tú decís que la 2 sola, porque Ah, no, no, sería... no, no, no. No, no, sí, esa la vamos juntas, me voy a contar. Sí. O sea, sí, pues, igual está ahí bien, pues, o sea, sería casi, pues, o sea, si fueran solo hombres, sería la 2 pues, sola, Sí, porque sería el complemento, pero aquí se agrega que podrían ser mujeres, pues, ¿no? También. sí, entonces. Serían Ambas ambas juntas, juntas. unidas. Sí. Sí, muy bien, gracias. Sí, pues claro, entonces ese es un detalle, de repente hay cosas, en este caso como más obvio, porque dice como hombres y mujeres, como siempre vamos a jugar con hombres y mujeres como en los cursos, pues, pero a veces agregan como otras cosas más quisquiosas. Pero
para su tranquilidad, siempre para la PSU final, cuando lleguen, siempre van a tener como la prueba bien hecha, así por así decirlo, no haber como errores de ambigüedad o cosas así. No se arriesgan a eso. Entonces, vamos con la 27, po. A ver, Aranda, ¿estás? Millaray Aranda. Tiene mal el micrófono, ya. ¿Y puedes escribir? Sí, ya, bueno, acá. Entonces, allá me con la 27. Tú dices ambas juntas. Algo como la lógica de arriba, po. Eh, Dice que el 52% de la población del país son mujeres. Ya me dice que el 0,5% de la población son hombres, son médicos. Ya. No, esta es parecida a la arriba, pero cambió ligeramente como para que no sean ambas juntas. Porque la de arriba, si te fijáis, ya nos dicen, empezamos por los hombres y luego nos dicen hombres sin lentes. Y acá nos dicen ya mujeres y luego nos dicen médicos, no nos dicen mujeres médicas. Es como acá nos dijeran sin lentes nomás. Entonces, no nos ayuda, porque tenemos claro, la primera dice el 52% de la población son mujeres, ¿ya? Entonces podemos saber que el 48% es hombre, ya, poniendo el caso de que ya cogimos más juntas. Luego nos dicen el 0,5% de la población son médicos. Y bueno, tenemos una relación directa como entre con las mujeres y los hombres. No sabemos si el 0,5% de la población son hombres en total. Entonces, se requiere información adicional. Se hubiera dicho claro, como la pregunta anterior, la población de mujeres médicos, podríamos haber hecho como un complemento, pero no, en este caso se requiere información adicional. Pues, y a ver si para estar más convencida, hago una tabla. Entonces, a ver. Ya, entonces aquí el total, total. Aquí vamos a poner vamos a poner médicos. Y aquí vamos a poner sexo, ¿no? Sí, ya, entonces tenemos médicos, vamos a poner sí, no, y tenemos sexo hombre y mujer. Me corrí con el total aquí. Ahí sí. Entonces aquí yo debo tener un 100%, ¿sí? Y me dicen el 52% de la población del país son mujeres. Entonces, voy a poner este médico acá arriba. Me molesto con el sí con el no, ya. Entonces, el 52% de la población son mujeres. Entonces, mujeres entre sí y no, tengo 52%. Entonces, claro, tengo un 48% hombre. O sea, al revés. 52 mujeres y hombres 48. Y luego me dice el 0,5% de la población son médicos. Entonces, en médicos, sí, acá, esto es lo que sería acá en hombres y mujeres médicos, tengo un 0,5%. Entonces, claro, tendría un 99,5% de hombres y mujeres que no son médicos. Pero aquí me quedo corto, no puedo rellenar acá. Entonces, como no puedo rellenar acá, em, necesito información adicional. Entonces, claro, la alternativa es esa. Gracias. Entonces, esos son los ejercicios que tenía planteado por hoy día. ¿Hay alguno que quieran realizar ustedes, quizá de insuficiencia de información o de la tabla de dos variables juntas, o quizá ver algún gráfico como estos? ¿Qué les tienen que hacer?
o quieren reforzar. O quedaron satisfechos. Ya, a ver, Anto, ayúdame. Dice, tengo un gráfico, muestra el número de hijos por familias y según esta gráfica en la población. ¿Cuál de las siguientes son verdaderas o son correctas, inferibles? Tengo el 1, 2 y 3 y a ver, tengo un gráfico acá. Este gráfico está en porcentajes y nótese que está en porcentajes absolutos, o sea, no se va sumando porque el último si no tendría que ser 100. Entonces, el porcentaje corresponde a cada uno. Y entonces tengo la cantidad de hijos. Entonces tendría ningún hijo, 20%, un hijo, 30%, dos hijos, 20%, tres hijos, 15%, cuatro hijos, 10% y cinco hijos, 5%. Ya la tendencia está como aquí. Ya, pues entonces la primera dice, el 80% de la familia tiene hijos. Entonces tengo que contar los hijos como los que tienen 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O puedo hacer el complemento de los que no tienen. O sea, ¿cuántos tienen 0 hijos? 0 hijos hay 20%. Entonces la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, o sea, los que tienen hijos debería ser 80%. ¿Tiene sentido? 0, 20. Entonces esta es verdadera. Y me puedo asegurar también, pues, puedo decir, a ver, en 1 tengo 30%, en 2 tengo 20, en 3 tengo 15, en 4 tengo 10 y en 5 tengo 5. Entonces sería acá, a ver, 30, 50, 65, 75, 80. Entre 80 lo que tengo con hijos. Sí, entonces está bien. Perfecto, entonces la 2 me dice el promedio de hijos por familia es 3. Entonces tengo que sacar promedios. A ver, aquí en promedio lo voy a hacer en términos del porcentaje. Voy a hacer sumar el número de cada uno como un promedio y sacar la cantidad por su porcentaje y dividirlo en 100%. O hacerlo en términos de decimales equivalentes al porcentaje y dividirlo en 1. Entonces sería 0 por 0,2 más 1 por 0,3 más 2 por 0,2 más 3 por 1, o sea, 0,15 más 4 por 0,1 más 5 por 0,05. ¿O no? Porque 5% es 0,05, sí. Entonces tengo 5 por 0,05, 4 por 0,01, 2,02, 3,015 y esto partido en el total tiene que ser partido en 1, porque si sumo los decimales aquí de lo que estoy multiplicando, o sea, estos, me da 1. Y esto vendría siendo 0,3 más 0,4, el 2 por 0,2 más 3 por 0,15 es 0,45, el 4 por 0,1 es 0,4 y el 5 por 0,05 es 0,25. Entonces eso lo tengo que dividir en 1, y dividir en 1 es como, o sea, como no dividir, entonces, verdad, me quedo con el resultado de la suma. Así que, a ver, 0,45 más 0,25 sería 0,70 y 0,70 más 0,30 sería 1 más 0,404 sería 1,8. ¿Sí? Entonces sería 0,7, 1, 1,4, 1,8, 0,3, 0,7, 1,15, 1,40, 1,8. Sí. Entonces el promedio es 1,8. Y me dicen acá el promedio de hijos por familia es 3. Entonces esto es falso. Ya, entonces ahora tengo la tercera que me dicen las familias con hijos. Entre las familias con hijos, más del 60% tiene 1 o 2.
Ya, aquí vamos a ser más quisquillosos. Entonces, todo lo que me... A ver, espera. Ya, claro. Ya, entonces me dice entre las familias con hijos. Entonces, aquí vamos a hacer un nuevo porcentaje, no nos basta solo con sumar, sino que vamos a fijarlo solo en esto. Este va a ser nuestro 100%. Porque dice entre las familias con hijos. Entonces, nuestro 100% ahora va a ser un 80%. Vamos a tener un 80%, que va a ser nuestro 100. Y nos dicen, más del 60% tiene uno o dos hijos. Entonces, el 1 tiene 30 y el 2 tiene 20, y eso sería 50. Entonces sería 50% del 80%. Entonces, si el 80%, vamos a hacer regla acá de 3 aquí, si el 80% es un 100%, ¿cuánto por ciento es un 50%? Vamos a poner X. Entonces aquí sería regla de 3 y nos quedaría... nos quedaría 500 partido en 8. ¿Puede ser o no? Sí, 500 partido en 8. Y eso es lo mismo que 250 partido en 4, 125 partido 2. Y es lo mismo que 67,5. 67,5, ¿no? O 62,5, no, 62,5. ¿O no? 162,5. Ya, pues entonces 62,5 más que 60%. Entonces, claro, esta es verdadera. Y vendría siendo la alternativa de la correcta. Aquí estaba la confusión de que si no hubiera leído la parte de familia con hijos, entre las familias con hijos, más del 60% eso hubiera sido falso. Y hubiera sido más rápido de terminar, sería sumar 20 más, o sea, 30 más 20, sí, y sería 50 y 50, 50% de menos de 60. Pero claro, porque aquí es entre las familias con hijos, o sea, entre ese 80%. Ok, a ver, y otro de gráficos es... estos dos. Entonces empezamos por el 24. Nos dicen, en un supermercado se realiza una encuesta sobre la preferencia en 5 tipos de té. El TP, el TQ, el TR, el TS y el TT. Y dice, de acuerdo a la gráfica de frecuencias, ¿cuál fue el total de personas encuestadas? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es contar cuánto hay de frecuencia en cada T y cuántos votos hay por cada T. Entonces, contar las barritas. Entonces aquí tengo, a ver, 20. Tengo 20. Y aquí tengo 10. ¿Por qué se sale esto? Tengo 20. Aquí tengo 10. Aquí tengo 15. ¿Sí? En P tengo 20, en Q tengo 10, en R tengo 15, en S tengo 0, en S 0, en Q 10, en P 20, en R 15 y en T tengo 5. Entonces, si yo sumo esto, me daría 20 más 10 más 15 más 5, eso sería igual a 40 en total. Entonces, el total de personas encuestadas sería C, 40. 20 más 10, 30, ¿o no? Ah, no, sería 50, sube mal. Sí, a ver si, pues 20 más 10, 30, más 15, 45, más 5, 50. 5 y 15, 20, 20, 20, 40, 40 y 10, 50. Entonces daría la alternativa correcta, la D, 50. Luego tenemos la 25, que dice, la figura muestra la velocidad de un objeto en metros por segundo, en función del tiempo. O sea, un objeto, entonces este es el tiempo y esta es su velocidad. Entonces a medida que va pasando el tiempo, nos vamos moviendo hacia la derecha. Así funcionamos nosotros. Pues entonces, el tiempo avanza y mi objeto se va moviendo más rápido, entonces después desacelera, después se mantiene a una velocidad constante, y después desacelera y después llega a 0 metros por segundo, y después se queda quieto.
Entonces, a ver, me dicen acá, entre los 3 y 4 segundos, o sea, aquí, el objeto estuvo detenido. A ver, el objeto, a ver si bien aquí tengo una recta así horizontal, no está detenido, tiene una velocidad constante de 3 metros por segundo, que no es lo mismo que estar detenido. Entonces eso es falso. Luego la 2 me dice la velocidad máxima que desarrolló el objeto es de 2 metros por segundo. La velocidad máxima vendría siendo lo máximo que llegó hacia arriba. Entonces lo máximo que llegó es aquí. Lo máximo que llegó es 4 metros por segundo en el tiempo de 2 segundos. Entonces aquí el objeto, aquí no, no pueden haber confundido que dice el objeto de 2 metros por segundo, pero es de 4 metros por segundo a los 2 segundos. Entonces esa también es falsa. ¿Ok? Y la tercera dice, en los últimos 2 segundos el objeto disminuyó su velocidad hasta detenerse. Entonces, ¿cuáles son los últimos 2 segundos? Sería aquí entre el 4 y el 6. Así, y claro, pues estaba en 3 metros por segundo y fue bajando la velocidad, bajando hasta llegar a cero, entonces está quieto. Aquí esta es verdadera. Y la alternativa sería solo 3. Vamos a hacer suficiencia de información. Vamos a hacer esto, 28. Y a ver qué más yo acá. ¿Algún voluntario? ¿La verdad, Samuel, estás? Sí, sí, profe. Ya me conecte, por favor. Vale. Eh, en un grupo de 40 mujeres donde solo hay casadas y viudas, ¿se puede determinar el número de mujeres viudas? Sí. La razón entre casadas y viudas es... Ya, sí. O sea, la una sí. Con esto sí puedo. También la de dos también, entonces sería cada una por sí sola. D. Ya, buena. Gracias, Samuel. A ver, voy a hacer una de gráficos. Esta no la hicimos, ¿cierto? La 13. Ya, a ver. Estoy bien con el horario, ¿cierto? Hasta las 7:50, ¿no? A ver, Marcelo, ¿estás? Ah, ya. Ya, entonces los dejo.